Gracias, Ángel. En primer lugar, quiero agradecerte, ¿no? Es la primera vez, la oportunidad que voy a estar con ustedes, ¿no? Mi familia también es de Ancash, tengo una bastante vinculación. Bueno, algunos sabrán, bueno, hay un huerta también de Ancash. Entonces, tengo bastante vinculación con ese departamento, lo conozco, y tengo varios amigos también, ¿no? Uno de ellos es el doctor Segel Basilio, también es registrador. El día de hoy vamos a conversar de la independización de predios rurales y también pues lo que son la acumulación de predios, ¿no? Recuerden ustedes la finalidad de una independización, ¿no? ¿Para qué? Imaginemos pues que Néstor quisiera vender, digamos, 100 metros y tiene un terreno de 500 metros y lo presenta a registros públicos y la escritura pública. Lo van a denegar porque le van a pedir que previamente independice esa porción, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve la independización? Para concretar derechos. Si yo tengo un área mayor y quiero vender otra área menor, tengo que independizarme necesariamente. Entonces, en ese sentido, también la independización sirve para definir derechos. Por ejemplo, somos 5 hermanos y tenemos un terreno de 1000 metros y seguramente no vas a saber pues qué parte le corresponde a uno de ellos. Y si hacemos una división y partición y se llega a una independización, ya habrá una pequeña área para cada uno de ellos. Entonces, es la finalidad muy importante, ¿no?, que hay que tener siempre presentes en lo que es la independización. Dicho esto, voy a compartir mi pantalla. Un segundo, por favor. Tengo varios archivos abiertos. Voy a empezar a cerrar algunos de ellos. Y otro dato importante, seguramente la doctora lo habrá precisado muy bien, es lo referente a la competencia. ¿Ya? Cuando hablamos de independización, siempre es importante verificar de qué es la competencia. ¿Es competencia de la municipalidad? ¿Es competencia del gobierno regional? ¿O es competencia, en estos casos, de un verificador? ¿Por qué le digo esto? Si es un predio urbano, ¿quién serán los competentes? Justamente serán competentes, pues, lo que son las municipalidades. Ustedes han visto ayer con la doctora Rocío Peña, ¿no?, que es amiga de muchos años, han visto pues que son las municipalidades las que intervienen en lo que son los predios urbanos. Sin embargo, va a haber algunos casos que son, se puede decir, atípicos, ¿no? Por ejemplo, la independización de predios rústicos sin cambio de uso. Ahí también interviene la municipalidad. Y el día de hoy vamos a ver lo que es la independización de predios rurales, ¿no? Entonces, el organismo competente en esos casos será pues la Dirección Regional Agraria, ¿no? En principio ellos son los competentes para una independización de predios rurales, ¿no? Un segundito, por favor. Quisiera compartir mi diapositiva. Un momentito. Quiero cerrar varios archivos que tengo abiertos. Vamos a ver si ahora me permite. Ahora sí, me parece que sí. Ya está. Me confirman, por favor, si todos pueden verificar, pueden ver la pantalla, por favor. Así es, doctor, estamos observando la pantalla, pero no a pantalla completa. Ya, voy a poner la pantalla completa. A ver, por favor. Ya está. Ahora sí. Muy Adelante, bien. doctor. Estamos viendo la pantalla y le escuchamos bien. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, hay una discusión si la independización es un acto de administración o es un acto de disposición, ¿no? Sea como fuere, se requiere para una independización la intervención del propietario, ¿no? Esto es, requerimos pues un documento privado otorgado por el propietario con firma certificada por notario, ¿no? Algunos dicen que cuando son copropietarios no deberían intervenir todos. Sin embargo, si aplicamos las reglas del Código Civil en caso de copropiedad, pues deberían intervenir todos, ¿no? El tema no está zanjado todavía. Algunos siguen sosteniendo que la independización, al ser un acto de administración, no es necesario que intervengan todos los copropietarios, ¿no? Sin embargo, como el reglamento de predios pide que sea un documento privado por el propietario, se entiende pues que deberían intervenir todos, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieren independizar un predio rural o un predio urbano, como regla general deberían intervenir todos los propietarios. Si son 5 hermanos, los 5 deben intervenir, ¿no?
¿Y por qué se exige que sea con firma certificada ante notario? Porque queremos pues nosotros tener la certeza que realmente son estas personas los que están interviniendo y no otras. O sea, la idea es que el notario, como tiene fe pública, porque el Estado lo ha delegado, va a certificar que esa firma le corresponde a ellos y que más adelante pues no van a poder negar lo contrario. Y si fuera zona catastrada y zona no catastrada, los requisitos van a ser diferentes. Hablamos de zona catastrada cuando un predio ya ha sido, evidentemente, pues, ha sufrido un levantamiento catastral por un ente generador de catastro. ¿Qué entes generadores de catastro conocemos? Por ejemplo, las municipalidades, la COFOPRI, el SBN, la División Regional Agraria, son entes generadores de catastro. Entonces, esta zona catastrada debe ser realizada conforme a la ley 28294. Esa ley que establece el Sistema Nacional de Catastro y el cual establece estándares para poder hacer catastro. Recuerden ustedes, antes de la ley 28294, pues las entidades hacían catastro de diferente manera cada uno de ellos. No había un estándar. ¿Y qué cosa ha generado eso? Ha generado que exista lo que se denomina pues la superposición de áreas, ¿no? Superposiciones registrales, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta que si es una zona catastrada, debería ser conforme a la ley 28294, esto es con el WCG84, con planos que tengan coordenadas UTM y que sean debidamente georreferenciados. ¿Qué voy a exigir ahí? Debo exigir, pues, que presenten el certificado de información catastral. ¿Quién va a otorgar el certificado de información catastral? Debería ser, pues, la Dirección Regional Agraria, ¿no? Ellos son los que deben otorgar. Deben presentar tanto el área de independizar como el área remanente. Ya, eso es importante. ¿Y qué pasa si es zona no catastrada? Porque la mayoría de territorios de nuestro país pues son zonas no catastradas, ¿no? Es decir, catastro todavía no ha podido levantar ahí el catastro. Justo había una jornada preparatoria en la cual se discutía mucho la importancia que tiene el catastro, por ejemplo, países como España. Ellos ya han hecho catastro a nivel nacional y además ahí es un sistema diferente, ¿no? Lo ideal sería que en el Perú también pudiéramos pasar a un catastro obligatorio. ¿Qué genera que no tengamos un catastro obligatorio? Primero, que existen estos conflictos, ¿no? Uno no sabe hasta dónde se extiende su predio. Y eso genera, pues, con el tiempo, superposición de partidas, duplicidad de partidas, y se va al Poder Judicial para que se resuelva el mejor derecho de propiedad. En tal sentido, es importante, reitero, que exista un catastro obligatorio, que las entidades generadoras de catastro vean a esta institución con un fin multipropósito, no solamente pues, para el tema de efectos tributarios, ¿no? Debe entenderse que el catastro debe ser un servicio público, ¿ya? Y debe acogerse pues, las nuevas tecnologías para poder realizarlas, porque eso nos va a brindar una mayor exactitud en la ubicación del bien. En nuestro país, reitero, el catastro no es obligatorio, ¿no? Hay muchas zonas que no están catastradas, y sobre zonas no catastradas, pues, no se sabe exactamente la ubicación del predio. Problemas con las comunidades campesinas, problemas con diversos propietarios existen hasta ahora. Si zona no catastrada, hay que presentar un certificado negativo de zona no catastrada. ¿Quién te lo va a expedir? Lo va a expedir, pues, el gobierno regional a través de la División Regional Agraria, ¿no? Y además deben adjuntar el plano perimétrico en coordenadas oficiales, con su cuadro de datos técnicos y memoria descriptiva, ¿no? Elaborados y firmados por profesional inscrito en el índice de verificadores, ¿no? Tanto del área a independizar como del área remanente. ¿Qué significa eso? Que tengo que presentar pues estos planos contratados, y aquí voy a contratar a un verificador catastral, ¿no? Este ingeniero, o puede ser agrimensor, o ingeniero topográfico, o arquitecto, va a elaborar esta documentación porque el ente generador de catastro no lo ha realizado. Pues tiene que pagar los servicios particulares a un verificador catastral. Ahora, si ustedes revisan la nueva normativa de los verificadores, van a ver que actualmente las inscripciones que realicen en el índice de verificadores de cargo de la SUNAR de los verificadores es de duración indefinida, ¿no? Y esto en parte es positivo para ellos, porque una vez que logren su inscripción en este índice de verificadores, que es un registro administrativo a cargo de la SUNAR, ya son de forma definitiva, indefinida, ¿no? Eso es importante. Entonces, es este profesional el que elabora estos planos perimétricos, memoria descriptiva, y luego va a ir pues al área de catastro. Todo lo que tenga que ver con independización de predios debe ir al área de catastro. Nosotros tenemos una oficina de catastro, ¿no? Que en realidad
no hace catastro, sino lo que ellos hacen es introducir el polígono, el área de consulta, a la base gráfica registrada, ¿no? Y la misión pues, del área de catastro es determinar si ese polígono que se pretende inmatricular o independizar no genera superposición de partidas, ¿no? Porque la duplicidad de partidas, reitero, hace daño, afecta, y sobre todo al principio de especialidad, ¿no? Entonces, ustedes, si quieren independizar un predio rural, primero deben saber si es zona catastrada o zona no catastrada. Si fuera zona catastrada, simplemente solicitan el certificado de información catastral y con eso ya lo presentarían. Claro, y por supuesto, el documento privado otorgado por el propietario, confirmado certificado por notario. Si zona no catastrada, reitero, certificado negativo de zona no catastrada, los planos, y esos planos van a ser elaborados por el verificador catastral. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ya. Dice, independización de predio rural ubicado en zona catastrada. Hay un pleno del Tribunal Registral, ¿no? El acuerdo plenario, en el cual señala pues que en el pleno 72 dice, para la independización de un predio rural ubicado en zona catastrada se debe presentar el certificado de información catastral tanto del área que se independiza como de la porción remanente, salvo que COFOPRI señale que no es factible emitir el certificado de información catastral del área remanente. A ver, ¿por qué dice COFOPRI? Recordemos nosotros que el Ministerio de Cultura pues, tenía un área que es el PET, el Proyecto Especial de Utilización de Tierras. El PET fue absorbido por COFOPRI, ¿no? Y luego COFOPRI ha pasado esas funciones a los gobiernos regionales a través de la Dirección Regional Agraria. Entonces, cuando salió este pleno, todavía pues COFOPRI tenía competencia sobre los predios rurales. Recuerden ustedes que a COFOPRI se le ha encargado la elaboración de un catastro urbano, ¿no? Y su competencia generalmente más está para predios urbanos, ¿no? Tenemos también otra forma de independización, son aquellos independizaciones sujetas al régimen de la ley 27957, ¿no? Me imagino que ya la doctora ya les ha explicado, ¿no? Que para eso hay que tener un reglamento interno, un documento privado propietario, y hay que detallar pues cuáles son las zonas comunes, zonas de propiedad exclusiva, y hay que presentar también un plano de independización que grafique la descripción de las secciones de propiedad exclusiva de las zonas comunes, ¿no? También se les habrá hablado acerca de la pluralidad de folios, ¿no? Que cada partida está vinculada pues, con la partida matriz, que hay zonas comunes, hay reglamento interno y hay junta de propietarios, y eso está inscrito en la partida matriz, ¿no? No quisiera detener mucho con lo que ha dicho la doctora, imagino que también les ha hablado de la independización de aires, ¿no? Y que ahora hay un acuerdo plenario también que habla pues que se puede independizar aires sobre aires, ¿no? Eso es lo que hay un acuerdo plenario, no se ha convertido en precedente de observancia obligatoria, pero sin embargo, pues seguramente más adelante se discutirá nuevamente el tema y se convertirá en un precedente de observancia obligatoria, ¿no? Recuerden ustedes, cuando hablamos de aires, nos estamos refiriendo a un derecho de sobrelevación. Según el Código Civil, dice que el subsuelo o el sobresuelo pueden pertenecer total o parcialmente a propietarios distintos que el dueño del suelo, ¿no? Y el derecho sobre elevación, el Tribunal Registral ha empezado a hablar bastante de derecho sobre elevación. A ver, ¿cuál es la diferencia? Recuerden ustedes que los aires, ¿ya? El último nivel, la azotea, te permite pues construir sobre ese último nivel, ¿no? Sin embargo, lo que se hace con un derecho sobre elevación es una cláusula que consta del reglamento interno por el cual se reserva pues sobre varios niveles, ¿no? Y más adelante las personas podrán eh, construir varios niveles, ¿no? Hay una discusión si eso en realidad es una reserva de aire sobre aire, según el tribunal dice que no, simplemente es una cláusula que se refiere a un derecho sobre elevación. ¿Se puede independizar aires? Sí se pueden independizar aires, siempre y cuando pues, esté establecido en el reglamento interno los porcentajes que tiene sobre las zonas comunes. Si no tiene porcentaje en zonas comunes, no podemos independizar aires. Y en esos casos, simplemente podrá haber una reserva de aires. Reitero, si quiero independizar aires, tiene que haber en el reglamento interno en los aires identificados con porcentajes en las zonas comunes, ¿no? Y con eso procedemos a independizarlo, haciendo una zona proyectada de acceso. Bien, ahora, recuerden ustedes
que cuando hablamos de un régimen de propiedad exclusiva, de propiedad común, me imagino que en el caso de los edificios, cada departamento, cada estacionamiento, cada depósito que se independiza, debe tener su porcentaje de participación. Debe además tener su porcentaje en gastos comunes. ¿Qué son los gastos comunes? Son aquellos por los cuales uno va a tener que pagar las cuotas de mantenimiento. Por ejemplo, no es lo mismo, pues, aquel que tenga 200 metros de área ocupada que otro que recién tenga solamente 20 metros. Entonces, muchas veces, si el criterio de asignación de porcentaje es por área ocupada y los gastos comunes también, va a pagar más el que tenga más área, ¿no? También puede haber reserva de aires, reitero, en esos casos se puede independizar, ¿no? Siempre que se le asigne porcentaje de participación, como le decía a ustedes, ¿no? Y ¿puedo reservar aire sin independizar? Sí, también. Puedo reservarme aire sin independizar, pero para eso tiene que ser plasmado así en el reglamento interno, ¿no? No sé si ustedes en Ancash habrán tenido casos de aires en el cual se independicen aires. ¿Han visto esos casos ustedes o no se les presenta mucho? ¿Alguien quiere intervenir? Por favor, si alguien quiere intervenir, que levante la mano para poder activar la opción de audio, por favor. Sí, Gabriela, sí, te escuchamos, Gabriela. Doctor, ¿cómo está? Bueno, yo no soy precisamente de Ancash, yo soy de Arequipa, ¿Ya? pero sí me ha tocado algunas veces, bueno, explicar a clientes casos de que quieren construir y usualmente quieren dejar el último nivel que se destina a azotea como, bueno, ellos lo ponen como que reserva de aires, pero lo que ellos quieren hacer a futuro es una futura vivienda y, o sea, ampliar un piso más. Y es lo que, bueno, he podido ver yo que a eso destina la reserva de aires. No sé si estaré correcta o equivocada, a ver si me podría Claro. precisar usted. Muy bien, Gabriela, efectivamente, ¿no? Para poder hablar de aires, régimen de propiedad exclusiva, propiedad común, siempre tenemos que contar con un reglamento interno. Imagínense que yo tengo una casa de 4 pisos, ¿ya? Y quisiera, pues, vender mis aires. No se va a inscribir en registros públicos así. A ver, quisiera contarles un poco cómo es la estructura de un edificio para que podamos hablar de un régimen de propiedad exclusiva, propiedad común. Tiene que haber unidades independientes, ¿ya? Y los accesos, tiene que haber zonas comunes, ¿no? Por ejemplo, pasadizos, ¿no? Pasadizos, escaleras, y esos comunican pues a las zonas comunes, ¿no? Si vemos una edificación que cumple con esos requisitos, sí podemos nosotros inscribir el reglamento interno e independizar las unidades independientes. Y en ese caso sí podemos establecer en el reglamento interno una reserva de aires, como tú bien señalas, que es para futura construcción. ¿Cuál es el nivel máximo que puede hacer? Según lo que diga, pues, los certificados de parámetros urbanísticos edificatorios. Ahí se señalan cuál es la altura máxima. Entonces, si ustedes alguna vez quisieran comprar aires, primero deben pedir que esté independizado, ¿no? Y lo otro es que esos aires estén dentro, pues, sobre lo que es la altura máxima de edificación, para que no tengan algún problema futuro, ¿ya? Ya. Muchas Y gracias. Muchas eh, gracias, Gabriela. quería hacer bueno, hacer una consulta también. Así es, claro, claro. Justamente ha llegado a mí el caso de unos señores que actualmente ya cuentan con una independización, me parece que en 2 o 3 secciones, pero ahora lo que quieren hacer ellos es construir en la parte, en el retiro frontal, que es extenso, la verdad, y, pero ahorita está eso como un área común, entonces quieren ellos aprovechar los aires del área común para poder ampliar la edificación. ¿Es eso posible? Y Sí, de claro. ser posible, ¿cuál sería el trámite que tendrían que seguir? Claro que es posible, ¿no? A ello hay que hacer una desafectación de las zonas comunes, ¿no? Imagínate que en ese edificio sean 4 propietarios, ¿no? Cada uno por piso.
el presidente de la Junta de Propietarios tiene que convocar a una asamblea y ahí pues se tiene que acordar la desafectación de zonas comunes, ¿no? Entonces, 2/3, 66.6%, se acuerda la desafectación y se va a convertir lo que es zonas comunes, se va a convertir en propiedad exclusiva y se va a independizar con un porcentaje de participación, ¿no? Entonces, se autoriza al presidente para que transfiera la propiedad, en este caso, pues a favor de un propietario, y una vez que se haga eso, se va a independizar a nombre de la Junta de Propietarios. Y luego ya el presidente firma la escritura pública, transfiriendo a favor, pues, del nuevo propietario de esa zona, ¿no? Entonces sí se podría hacer. Primero, reitero, desafectación de zonas comunes, hay que hacer una asamblea, una junta de propietarios, ahí hay que acordar la autorización al presidente para que pueda firmar la escritura pública. Entonces, sí se podía realizar contando con los 2/3, el 66.6% de los propietarios. Ahora, ¿qué pasaría si fuera un solo propietario? Soy un propietario de un edificio y yo solo quiero modificar mi reglamento interno. Bueno, ahí no habría mayor problema, ¿no? Porque el propietario puede hacer esa modificación, ¿no? Simplemente modifica su reglamento interno. No habría ahí un tema de estrictamente, pues, toda la formalidad que estamos diciendo, ¿no? Sería muy sencillo. Pero en el caso de que ya hubieran propietarios, terceros, ahí sí hay que hacer una asamblea de junta de propietarios y hay que desafectar las zonas comunes, convertirlos en propiedad exclusiva. Luego hay que autorizar al presidente para que firme la escritura pública, lo independizamos a favor de la junta, y luego ya el presidente transfiere a favor del tercero, ¿no? Ya. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bien. Entonces, el tema de los aires, sí, aquí pues hay bastante casos, ¿no?, de aires. Tenemos reserva de aires, reconocimiento de aires, transferencia de aires, y también la independencia de los aires, ¿no? Y ahora últimamente lo que es el derecho sobre elevación. Ahora, si queremos independizar aires, reitero, necesitamos pues que cuente con un área proyectada de acceso, ¿no? Eso es que en el reglamento interno va a figurar pues que los aires como una unidad inmobiliaria independiente, ¿no? Y siempre, si queremos independizar aires, hay que presentar pues los planos, memorias directivas de distribución e independización, sus linderos y medidas perimétricas, ¿no?, con su área ocupada, pero además debe constar áreas proyectadas de acceso, ¿no? Esta era una pregunta que se hacía el tribunal, si podíamos independizar secciones de aire, ¿no? Quisiera aquí, por ejemplo, poner un ejemplo. Vamos a verlo acá. Imaginemos, ¿no? Imaginemos que esto sea acá. ¿Ya? Esto es el nivel azotea, ¿no? Entonces, decía el tribunal, ¿qué pasa si pongo acá aires 1, aires 2, aires 3? 1, 2 y 3. ¿Puedo independizar secciones de aires? Según el tribunal dice que sí era posible, que no había ningún inconveniente. Puedo independizar una partida, en otra partida y otra partida. Entonces, ya el tribunal registral a partir del año 2015 ya empezaba a hablar pues acerca de esta independización de secciones de aire. Y en el caso de aires propios, ¿procederá con su independización? Bueno, ahí no, pues no procede, ¿no? Porque forma parte, pues, en este caso, de una unidad inmobiliaria, ¿no? Por ejemplo, los tragaluz, ¿no? Esos tragaluz no pueden independizarse de forma independiente, ¿no? Y aquí está el ejemplo, ¿no? Esa es la azotea. Tengo acá el sesión 1, sesión 2 y la sesión 3, ¿no? Se puede independizar estas secciones, pero claro, para eso, reitero, tiene que estar establecido así en el reglamento interno. Y hay que asignarle porcentaje de participación a la sesión 1, a la sesión 2 y a la sesión 3, ¿ya? Correcto. Bien, ahora vamos a ver el otro tema, lo que es acumulación en el registro de predios. Por favor, si tienen una pregunta, me lo van diciendo, señores, ¿ya? Miren ustedes
que mientras con la independización lo que busco es desmembrar, ¿ya? Con la acumulación es al revés. No busco desmembrar, busco juntar, ¿no? La acumulación es el acto registral que tiene por objeto constituir una nueva unidad inmobiliaria. Se efectúa comprendiendo en una sola, dos o más partidas independientes relativas a otros tantos predios. Se realiza abriendo una nueva partida registral y cerrando las partidas de los predios acumulados mediante anotación que consigna la partida para el cual quedan acumulados. A ver. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? ¿Bien? Imaginemos que ustedes, ¿ya?, tengan dos lotes contiguos, ¿ya? Imaginemos que Beatriz es dueña de este lote de acá, ¿ya? Y también es dueña de este lote de acá. Vamos a decir que es un lote 1, puede ser parcela 1 y lote 2, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos para poder inscribir una acumulación? En primer lugar, estos dos lotes tienen que estar contiguos, ¿no? Ustedes se dan cuenta, estos dos lotes son colindantes. Por ello es que no hay una solución de continuidad. Entonces, y además deben pertenecer al mismo propietario. En este caso la propietaria es Beatriz. Es dueña también de que este lote, Beatriz. Entonces, en esos casos, en principio, sí procedería pues lo que es la acumulación. Es decir, tengo dos lotes, soy propietario de dos lotes, y lo único que hago es juntarlo. Estoy pegando los dos lotes. ¿Y para qué? A ver, pongamos un ejemplo. ¿Para qué me serviría la acumulación? Imaginemos que Beatriz quisiera poner un negocio, ¿ya? Y un restaurante. Ustedes saben bien que el restaurante necesita pues un espacio pues, no considerable, ¿no? Entonces ella tiene un terreno de 300 metros y otro terreno de 300 metros. Si lo junta en un solo lote, ya tendría 600 metros, ¿no? Entonces, en un terreno de 600 metros, ya pues habría mayores posibilidades de funcionar un negocio. Entonces, ¿qué busco? Reitero, ¿qué busco con una acumulación? Generar un nuevo predio, ¿ya? Un nuevo predio más grande, ¿ya? Entonces, ese predio va a ser un predio acumulado. A ver, ¿cómo hacen las inmobiliarias? Miren, algunas inmobiliarias lo que hacen ellos es juntar varios lotes contiguos, ¿no? Juntan varios lotes contiguos y ahí elaboran, fabrican pues un edificio. Entonces, ¿ustedes también pueden acumularlo? Sí. Reitero, pero hay requisitos. Requisitos es que sean de un único propietario, ¿ya? Ese es un primer requisito. ¿Y cuál es la técnica? La técnica es, vamos a abrir una nueva partida, cerrando las partidas de los predios acumulados. Este lote 1 lo cierro. Este lote 2 lo cierro. Estoy generando una nueva partida registral, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado claro esta primera parte? Buenas noches. Sí, le escuchamos. Buenas noches, doctor. Una pregunta sobre independización de aires. ¿Ya? Los requisitos no sería que, por ejemplo, la estructura donde se va a hacer la independización de aires o una futura construcción tendría que cumplir con todas las especificaciones técnicas para que se pueda construir, o sea, que tenga un buen cimiento para que pueda garantizar la construcción de un piso más o dos. Ya, Eso sería. a ver. Ese tema se va a ver pues en la fábrica, ¿no? O sea, cuando yo tengo construido una fábrica, una electrificación, efectivamente lo ideal es que debajo de los aires exista pues techo, ¿no? Y ya el que va a construir, efectivamente deberá hacer esa verificación. Pero a nivel registral no hacemos esa verificación, ¿no? A nivel registral nosotros vemos que el que lo va a pedir es el propietario, ¿no? O es adoptado por la junta de propietarios y lo vamos a inscribir. En otras palabras, el registrador no hace trabajo de campo. O sea, no te voy a pedir una constancia que te diga, oye, esa construcción cumple o no los requisitos, cumple o no los cimientos.
Eso de ahí no va a ser un tema de calificación registral, ¿no? Sí habrá del ingeniero, ¿no? Del profesional, del arquitecto que construyeron, ¿no? El edificio. Pero ese tema ya no es materia de calificación registral. Y yo no te puedo observar un título diciendo, mira, ¿sabes qué? Tus cimientos no van a soportar, pues, 5 pisos, ¿no? O 6 pisos, porque los fierros que has utilizado son de 3 octavos, 1 octavo, y aquí se requería unos fierros de media. O de repente, el estilo que has utilizado en las columnas, las zapatas son muy pequeñas. Eso, o de repente, los cimientos, ¿no? Solamente tienen 1 metro, deberían ser 2 metros, 3 metros. Ese aspecto no se mete registrado, porque reitero, eso es un tema técnico. El que tiene que verificar eso sería pues el verificador común, si es una regulación de fábrica, o en todo caso la municipalidad, si la ejecutora de fábrica ha sido con ellos, ¿no? Levantó su mano, parece Johnny, Aline y Grover. A ver, Johnny, te escuchamos, Johnny. Aló, doctor, buenas noches. Sí, Johnny, ¿cómo estás? Buenas noches. Dime, Johnny. Era referente, por lo que preguntó la colega anterior, era referente a la construcción de un piso más. Para solicitar la licencia de construcción, el área de catastro nos da un documento en el cual, por ejemplo, dice 4 pisos más una azotea, ¿no? Y en eso, cuando, por ejemplo, voy a querer construir un piso más, lo que te va a objetar primero es la municipalidad. Así es. Entonces, por lo tanto, me parece que lo otro sería, pues, de que hubiera en todo caso, el verificador catastral ya no es función de él, es función de la municipalidad. Esa era Ya. solo la acotación, doctor. Gracias, Johnny. Lo que pasa, Johnny, es, vamos a ver la próxima clase, lo que es decatarificación. Y la decatarificación puede hacerse ante la municipalidad, un procedimiento ordinario, pero también puede haber regularización de edificación. Es decir, no todas las edificaciones, las de decatarificación que ingresan a registros públicos, son con la municipalidad. En la realidad de nuestro país, mucha gente construyen sin tener licencia de construcción. Lo ideal, estimado Johnny, sería pues que todos, como tú me señalas, antes de construir, tuviéramos una licencia de construcción otorgada por la municipalidad, lo que la ley 29090 nos dice pues licencia de edificación. Sin embargo, en los hechos, hay muchas construcciones clandestinas y que la norma les ha facultado su regularización con la intervención de un verificador común. Y eso es lo que ocurre en la práctica. El verificador común elabora un documento, un expediente que se llama FOR, presenta los planos de distribución y en base a ello se inscribe la decatarificación. Como tú bien señalas, de repente el verificador común no es el que ha elaborado el edificio. Él solamente está constatando ya la edificación. De repente no intervino ningún ingeniero, simplemente lo hizo pues un albañil. Pero eso ahí es responsabilidad también del propio propietario, ¿no? En estos casos. También levantó la mano Alina Yanque. Alina, te escuchamos. Doctor, buenas noches. Sí, Alina. Mi pregunta es la siguiente. En caso de una subdivisión con fábrica, bajo el régimen de la ley 27157, ¿cómo es que lo podríamos hacer, doctor? Porque no existe un formulario para este tipo de trámite, porque entiendo que es excepcional el caso de subdivisión y fábrica. Entonces, ¿cómo es que lo tendríamos que presentar? ¿Solamente con documento privado? Ya. A ver, voy a poner acá un ejemplo. Ya. A ver. Un momento, por favor. Miren, lo que dice su compañera se refiere a un tema de subdivisión de hecho. ¿Ya? A ver, imaginemos que Grover, que también levantó la mano, ¿ya? Grover tiene un lote así, ¿ya? Él ha comprado un lote de esta forma, ¿ya? Pero Grover ha construido 2 casitas. Una casita acá y otra casita acá, ¿ya? Acá tiene un muro
y tiene otro muro acá. ¿Ya? Son muros independientes, no hay pared medianera, ¿no? Vamos a llamarlo acá, que el lote todo sea el lote 6. ¿Ya? Un ratito, por favor. Este es lote 6. ¿Ya? Entonces, cuando contrata a su verificador, ¿qué va a hacer? Va a hacer una regulación de fábrica, ¿no? ¿Y cuál es el documento para hacer una regulación de fábrica? El FOR. Entonces, lo que va a presentar Grover registros públicos es el FOR, ¿no? Presenta el FOR y ahí va a decir que también solicita la subdivisión, ¿no? Y va a señalar que efectivamente hay un sublote 6A, ¿no? Y un sublote 6B. Y lo que va a hacer el registrador, va a inscribir la acta de edificación y va a tener que independizar. Va a tener que independizar este sublote 6A y este sublote 6B, ¿ya? Entonces, en estos casos va a tener que presentar el plano de ubicación, la memoria ejecutiva, los planos de distribución, y en cada sublote se va a trasladar la fábrica, ¿no? Fábrica. Entonces, es una simple declaratoria de edificación que contiene un plano de subdivisión. Y en el plano de ubicación aparecerá, pues, si hubieran cargas técnicas y también el informe verificador con respecto a cada sublote. De repente no cumplen el lote normativo, ¿no? Eso aparecerá. Pero esa parte lo vamos a puntualizar bastante mañana. Bueno, cuando nos toque con ustedes. Cuando toque con Sí, ustedes, doctor, vamos perdone. a puntualizar lo que es la regulación de fábrica con subdivisión, ¿ya? Una última consultita, por favor. Sí, Y sí, si en claro. el caso de uno de los lotes que se pretende la subdivisión no hay edificación, ¿procedería el trámite? Ya, ese tema es bastante debatible, ¿ya? Es bastante debatible, ¿no? Porque el tribunal registral alguna vez ha dicho que sí sería posible, ¿no? Sin embargo, en la primera instancia, los registradores deniegan ese tipo de inscripción. ¿Y por qué lo deniegan? Porque dice, ¿no? Tú tienes un terreno grande y tú has construido solo una pequeña parte. Y esta otra no tiene por qué subdividirse, porque el presupuesto para la subdivisión de hecho es que existan edificaciones. Y tu edificación solamente se refiere a esta parte, ¿no? El tribunal registral, no creo que había un título así, en el cual había muros. O sea, es decir, tenemos acá una edificación y acá el usuario había construido muros, ¿no? Había muros. Entonces el tribunal dijo, mira, acá hay edificación, acá hay edificación. Y los muros se pueden declarar. Entonces el tribunal aceptó la subdivisión, ¿no? El tema no es pacífico, no hay esa precisión, pero te diré que en primera instancia los registradores sí están pidiendo que exista identificación que en ambos sublotes, ¿no? Al menos ya tengas tu muro o tu baño, algo, área techada, me refiero, no habría ningún inconveniente para inscribir lo que es la subdivisión de hecho. Gracias, doctor. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias. Una última pregunta, por favor. Sí, claro. ¿Y esto tiene necesariamente que estas edificaciones tienen que haber sido construidas hasta finales del 2016? Sí, correcto, al 31 de diciembre de 2016. Si son después ya no tienen, pues, no tienen cogida con la ley 5.7. Gracias, doctor. Gracias. Bien. Ahora sí, quisiéramos escucharle a Grover. Grover, te escuchamos. Sí, Grover. Aló, ¿me escucha? Buenas Claro, noches. Grover, te escuchamos, Grover. Dime, Grover. Sí, doctor, buenas noches. Tenía una consulta sobre independización de aires. Ya. Bueno, es un caso personal, ¿no? Yo actualmente tengo un lote de Ya. 120 metros cuadrados, lo cual está construido solo la mitad del terreno. Ya. Y he diseñado un plano proyectado a 3 niveles, respetando los parámetros, ¿no? Y Correcto. quería consultarle si se procede la independización o puede proceder la independización de aires sin haberlo construido. O sea, si yo puedo presentarlo los planos y tal vez con ese adjuntando en el trámite, podría proceder la independización de aires.
No. Por niveles, ¿no? No, tiene que haber todavía declaratoria de edificación. Tiene que haber construcción. Si no, tus aires, ¿sobre qué va a reposar, no? O sea, en realidad, No, pero, solo no. Tiene que haber edificación. O sea, una vez que exista edificación, constituye reglamento interno, y en ese reglamento interno puede señalar la independización de los aires. ya, doctor, correcto, entonces lo entendí muy bien. Gracias. Ya, muy bien. Miriam, te olvidé de levantar la mano. Miriam Pérez. Hola. Sí, ¿Qué tal, Miriam? sí, buenas noches. Sí, mi pregunta es respecto a la acumulación de predios. Bueno, mencionó que tienen que ser colindantes del mismo propietario. Y respecto al uso, si uno es vivienda y el otro es comercio, ahí sí no se podría. Mire, a ver. Primero, lo que va a autorizar, lo que va a juntar es un documento, ¿no? Vamos a juntar un plano de acumulación, y eso, pues, hacer un pedido urbano lo va a autorizar la municipalidad, ¿no? En principio, lo recomendable sería que ustedes revisen sus certificados de zonificación y vías, porque existen algunos tipos de predios que tienen una zonificación mixta, ¿no? Es decir, hay usos permisibles, ¿no? El hecho que exista una zona como vivienda y también se admita comercio. Entonces, en principio, no habría ningún inconveniente, siempre y cuando, pues, nos presentes el plano de acumulación que exige la norma, ¿no? Entonces, no habría mucho problema. A ver, vamos a ver, mira acá. Mire, justamente tenemos un caso que hay un lote que según el PDU sí está como comercio, pero está inscrito cuando COFOPRI lo registró como vivienda. ¿Bastaría con adjuntar el certificado de zonificación y vías otorgado por la municipalidad? A ver, vamos por partes. Vamos a ver los requisitos. Uno es un todo sin solución continuidad, pertenece al mismo propietario, sea solicitado por el propietario de los predios en medio documento privado, ¿ya? Y dice, se presenta el plano de acumulación autorizado por profesional competente, ¿no? ¿Ya? Ya. Si la fábrica inscrita en algunas partidas cuya acumulación solicita no contar con información gráfica, debe graficarse en el plano el área de las áreas ocupadas por la fábrica. Se presente, acá viene el tema. Se presente, ¿ya? Vamos a subrayarlo con esto. Plano y código de referencia catastral del predio resultante, o la constancia negativa de catastro a que se refiere el decreto supremo 02289. Aquí estaría, pues, la intervención, ¿no?, del ente competente. En este caso es un predio urbano, sería, pues, la municipalidad. Si es un predio rural, sería la División Regional Agraria. Entonces, si ellos te otorgan un plano y código de referencia catastral del predio resultante, no vas a tener mayor tipo de inconveniente, porque el registrador no va a entrar a verificar si, entiendo yo, si esto es un tema que está contraviniendo o no la zonificación. Eso lo tiene que evaluar la propia entidad, municipalidad, si es un predio urbano, y si fuera predio rural, sería, pues, en este caso, la División Regional Agraria. No habría ningún tipo de inconveniente en ese sentido, ¿no? Ok, gracias. Gracias. Ya, muy bien. Ahora, siguiendo nosotros con el tema de la acumulación, ¿ya? Recuerden que aquí señala que hay que presentar plano de acumulación, ¿ya? Dice, autorizado por profesional competente, ¿ya? Salvo, dice, los predios de acumulación hay constituido una sola unidad inmobiliaria. ¿Cómo es eso? A ver, voy a poner acá una diapositiva. Miren. A ver, imaginemos, señores, imaginemos que existe un lote así. Vamos a decir que ese sea el lote 10. ¿Ya? Y lo que he hecho es independizarlos. De subdividido, vamos a decir que ese es el lote 10A, su lote 10B, su lote 10C y su lote 10D, ¿ya? Cada uno tiene su propia área, linderos, vía, perímetro.
¿Debo presentar un plano de acumulación? Sí. Pero si yo quiero acumular estos 4 lotes, sublotes nuevamente, ya no es necesario presentar plano de comunicación, porque ese plano del lote originario ya está en registros públicos. O sea, si hay un documento que ya obra en registros públicos, como regla general no debería presentar, porque reitero, el plano originario del lote 10 ya está en registro público. Y así lo dice pues claramente el reglamento, ¿no? El reglamento dice, debemos presentar, ¿no?, el plano de acumulación, salvo que los predios hayan constituido una sola unidad inmobiliaria y se retorna a su descripción primigenia. ¿Correcto? Y también indica que tratándose de bienes del Estado o entidades con facultad de saneamiento, el documento que se refiere al literal C será otorgado por el funcionario autorizado, el que no requerirá certificación notarial. Se está refiriendo pues el tema del propietario, el solicitud del propietario, ¿no? Vamos a ver ahora el tema de predios rurales, ¿ya? Dice, la acumulación de predios rurales se realiza mediante documento privado otorgado por el propietario. El mismo requisito que se pide en una acumulación de predios urbanos, ¿no? Con firma certificada por notario contenido en la adquisición de las parcelas que se acumulan. Recuerden ustedes, cuando hablamos de predios rurales, estaremos hablando de parcelas, ¿no? Generalmente cuando hablamos de lotes, estamos hablando pues de predios urbanos. Se entiende que ya existió una habitación urbana, ha habido recepción de obras, por lo tanto se han independizado. Entonces, vamos a hablar de una acumulación de predios rurales, lo que es la parcela resultante. Hay que presentar los requisitos señalados en los literales A y B del artículo 66. Esto es, vamos a presentar que el inmueble sea un punto sin solución de continuidad, ¿no?, y pertenezca al mismo propietario. Estos mismos requisitos los vamos a aplicar cuando son predios rurales. A ver, ¿y qué pasaría si los predios están ubicados en zonas catastradas? Ahí presentaremos certificado de información catastral, ¿no? ¿Quién lo va a expedir? Reitero, les pedirá la Dirección Regional Agraria, ¿no?, otorgado por la autoridad competente, tanto el predio resultante como de los predios que se acumulan. Si fuera zonas no catastradas, presentaremos certificado negativo de zona catastrada emitida por la autoridad competente, el plano perimétrico de acumulación en coordenadas oficiales, ¿no?, con sus respectivos 4 datos técnicos elaborados y firmados por el profesional inscrito en el índice de verificadores. ¿Quiénes van a intervenir acá? Los verificadores catastrales. Entonces, ¿qué documentos va a presentar? Depende, ¿no? Si zona catastrada o zona no catastrada. Zona catastrada, simplemente presentaré pues el certificado de información catastral. Zona no catastrada, deberé presentar certificado negativo de zona catastrada y también ya el plano perimétrico de acumulación en coordenadas oficiales con su respectivo 4 datos técnicos, ¿no? Y eso debe ser elaborado por un verificador catastral. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿No hay preguntas? Ya, a ver. Quiero contarles una experiencia acerca de esta modificación del reglamento de predios. Miren, ¿qué había pasado? Estamos, pues, seguramente en los años 2002, ¿será? Claro, estaba haciéndose CIRA en el Tribunal Registral, ¿ya? Y tuvimos un caso muy, muy particular, ¿ya? Voy a compartirlo con ustedes. ¿Qué había pasado? Miren, ¿ya? Había un terreno, un lote, ¿ya? Vamos a decir que este es el lote A, que tenía pues seguramente 400 metros cuadrados, ¿ya? Un momento, por favor. Tenía 400. Pero acá había una hipoteca. Entonces,
había una hipoteca, ¿ya? Este predio era 20, aproximadamente 20 por 20, ¿ya? ¿Qué hace este señor? Este señor A compra el inmueble colindante. ¿Qué pasa? Este inmueble colindante aproximadamente tenía pues sus 600 metros. Nadie le va a negar, ¿no? Si quieres comprar un terreno de 600 metros, no hay problema, ¿no es cierto? Era 20 por 30, ¿ya? ¿Y qué hace el señor? Lo acumula, pues. Estamos hablando, señores, del año 2002, ¿ah? Y tenemos ahora un terreno de 1000 metros. ¿Ya? La hipoteca pues se traslada, ¿no? Acá está la hipoteca igual. Principio de especialidad. Indivisibilidad de las hipotecas. La hipoteca persigue el bien. No interesa pues cuántas veces se independice, acumule, igual la hipoteca va a seguir persiguiendo. ¿Ya? Entonces, este señor hábilmente, ¿qué hace? Hace una subdivisión. Y acá pone un predio de 500. Acá un predio de 500. En cada partida que se independiza, la hipoteca le persigue, ¿no? Aquí tenemos 500. Acá tenemos 500. En las dos partidas, reitero, la hipoteca está. Y seguramente, pues, este señor no ha pagado la deuda y el banco, pues, ejecuta la hipoteca. Y llega al registrador, le dices, el juez le dice, señor registrador, solicito, ¿no?, que se inscriba la transferencia de propiedad por adjudicación vía remate de este lote de acá. 400 metros cuadrados. Llega el registrador y dice, señor juez, pero ese lote no existe. Mira, ve, aquí ha habido una acumulación, ¿no?, con otro predio, y esta partida está cerrada. ¿De qué ejecución me hablas, no? Solamente ahora tengo dos lotes de 500 metros que no concuerdan con lo que aparece en la inscripción de esta hipoteca original. Entonces, ¿cómo quieres que yo inscriba esa adjudicación? ¿A favor de quién lo voy a inscribir, no? Esa partida ya no existe, está cerrada. Ese lote con esa dimensión no existe. Y si quieres que yo ejecute acá, tienes que decírmelo. Y ese título fue observado, luego apelado al tribunal registral, y allí nos pusimos a analizarlo. Efectivamente, el lote de 400 metros que fue materia de hipoteca ya no existe. Y si se adjudicaba, por ejemplo, decir a X, ese terreno de 500, no era justo porque la hipoteca requería solamente sobre 400, no sobre 500. Y además, ¿dónde iba a estar? ¿Dónde iba a recaer? La forma de este lote, y dije, pago con este. Y bueno, no quedó otra salida que confirmar la observación y que el usuario pues tenga que pedir al juez que aclare, ¿no? Ahora, si soy juez y veo este panorama, ¿cómo resolvería? Hay un problema, porque reitero, este lote que fue materia de hipoteca con esta característica ya no existe. Había unas posiciones, algunos decían que en realidad hay que declarar, hay que dejar sin efecto esta acumulación, ¿no? Que retorne todo lo original, y hay que dejar sin efecto esta subdivisión. Pero el problema ¿cuál era? Que el juez nunca había ordenado, pues, dejar sin efecto la acumulación y la subdivisión. Y no podíamos irnos nosotros más allá al ordenado del juez. Por lo tanto, no procedía lo que pedían. Otra posición decía que hay que establecer una copropiedad. Una copropiedad entre X y este titular registral que es A. Que existe una copropiedad. Pero eso tampoco tenía mucho argumento porque la copropiedad nace por ley o por contrato, ¿no? Y acá no se configuraba el supuesto.
Es por ello que se modifica el reglamento de predios. Y justamente el reglamento de predios nos dice que cuando en los casos en los que 2 o más predios, materia de acumulación, estén grabados con hipoteca u otro derecho real de garantía, será necesario presentar, además de la solicitud de acumulación, la escritura pública otorgada por los titulares de los derechos reales de garantía, constituidos expresando su conformidad con la acumulación, así como determinando el rango de dicha garantía. Entonces, actualmente, si quiero acumular 2 predios y ahí existen hipotecas inscritas o embargos, tengo que pedir la autorización respectiva, ¿no? Tendré que decirle al acreedor hipotecario que autorice esa acumulación, ¿ya? Y además, en esos casos, tendré que verificar, pues, si existen medidas cautelares, ¿no? Si hay medidas cautelares, habrá que pedirle autorización al Poder Judicial o a las entidades administrativas para que autoricen esa acumulación. Lamentablemente, la acumulación algunas veces ha sido utilizada de forma negativa. Es por ello, reitero, es por ello que el reglamento de predios actual establece, pues, esta consideración. Dice, si concurrieran sobre alguno o algunos de los predios en materia de acumulación, alguna hipoteca u otro derecho real de garantía, con medidas cautelares, se requeriría la conformidad y autorización a que se refieren los párrafos anteriores. Entonces, están planteados los supuestos. Tengo 2 lotes, en cada uno de ellos existe hipotecas, o tengo solamente uno de ellos. Entonces, ahí también necesito la autorización para poder hacer la acumulación de predios. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Sí, buenas noches, doctor. Quisiera hacer Yulisa, sí, Ujú. Yulisa, cuéntanos. Quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo sería la acumulación de terrenos si, digamos, una señora tiene el título de una propiedad, pero ha ido comprando adyacente a esos, pero sin título, sino solo con una minuta? Ya, ya, a ver, en principio no hay acumulación ahí, ¿no? Para que tú puedas acumularlos, tiene que O tener sea, el Instituto de Derecho. como la señora ya lo ha comprado, entonces desea inscribir todos los terrenos que ha comprado, pero solo tiene título de de un terreno, los demás solo tiene minuta. No, no, ¿Cómo se procedería o no se podría hacer la no. acumulación? Todavía no puede hacer acumulación. Ella primero tiene que adquirir la propiedad, inscribirse el derecho de propiedad en cada lote, por escritura Ajá. pública o por resolución judicial. Una vez que inscriba su derecho en cada lote, recién procedería con la acumulación. Solamente con la minuta no se puede. No se puede, no se puede. No se puede. De acuerdo. Gracias, doctor. Muy bien. Me parece que levantó también su mano Gabriela Ardiles. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te escuchamos. Respecto a acumulaciones con respecto a las independizaciones, quería saber si hay un área mínima para cada sección. Tengo entendido que sí deben tener ciertos espacios como el Zoom, lo que corresponde a servicios higiénicos, pero en cuanto a área mínima, ¿hay un mínimo que acepta registros para que se pueda dar la independización? Ya, a ver. Vamos a hablar de varias formas, ¿no? De independización. En principio, si fuera una independización aprobada por la municipalidad, eso del lote normativo, ¿quién lo ve? La municipalidad, ¿no? Y aquí el lote normativo va a variar de acuerdo a cada municipalidad. Por ejemplo, ¿no? No es lo mismo, pues, lo que te pide Comas, ¿no? Que lo que te pida La Molina, ¿no? Generalmente los predios en La Molina, en Lima, te piden, pues, lotes grandes, ¿no? Porque así está dispuesto, pues, el lote normativo. En cambio, en Comas te pueden pedir lotes más pequeños. Entonces, eso depende de cada municipalidad, cuando estamos hablando de independización de predios urbanos. Y lo mismo puede ocurrir con la independización de predios rurales, ¿no? Es decir, ¿quién aprueba eso?
el ente competente, ¿no? La autoridad competente, ¿no? El registro público no se mete mucho en ese tema, ¿no? No se mete mucho en ese asunto porque al final de cuentas es un acto administrativo y ellos asumen cierta responsabilidad. A pesar que en el caso de predios rurales sí se establece cierta normativa con respecto al fraccionamiento de predios, ¿no? Reitero, ese es un tema ya que compete a la municipalidad o al gobierno regional la autorización respectiva. Hasta ahí, primer punto. Lo otro es, si tengo un edificio y quisiera independizar estacionamientos o closet, pues, mientras cumpla su finalidad no habría ningún problema, ¿no? Es decir, mi closet tiene 2x2, 4 metros cuadrados. Puedo independizarlo sin ningún problema. Mi estacionamiento tiene 2 metros por, bueno, muy pequeño, aunque sea 3x10, 30 metros cuadrados. No hay problema. Porque eso no afecta en realidad. Además se entiende que ha sido aprobado ya en las actuales fábricas, se ha evaluado ese tema del lote normativo, ¿no? No hay un lote mínimo para registros públicos, porque eso debe ser evaluado por cada entidad respectiva, por municipalidades o gobierno regional. Ya, y en el caso sea el supuesto de que se haya regularizado una fábrica y sobre esta fábrica regularizada los propietarios, tengas que son varios propietarios, decidan independizar ciertas áreas, otorgando algunas zonas como áreas comunes. Esas áreas que vayan a independizar ellos, como le digo, alguna vez me hicieron una observación que debían tener ciertas zonas específicas, pero no me quedó claro si tenían, si registros cuentan con algún mínimo de área para independizar. Me refiero a la sección horizontal. No pedimos un mínimo de área, lo que sí pedimos es el uso. Es decir, imagínate que tú dices que estás independizando un departamento para vivienda, ¿no? El uso es vivienda. Y según el Reglamento Nacional de Edificaciones, lo que es vivienda debe tener ciertos requisitos, ¿no? Para el uso y vivienda. Por ejemplo, un lugar para dormir, ¿no? Un dormitorio, un lugar para servicios, los baños, una cocina, ¿no? Y bueno, prácticamente también una sala, ¿no? Sala de comedor. Entonces, si tú cumples con esos requisitos, puedes darle el uso de vivienda. Pero si no cumples con esos requisitos que te dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, no puedes llamarlo vivienda, no puedes llamarlo departamento. Llámalo, no sé, depósito, llamarlo. Eso sí se puede ser materia de observación. Ese sería un primer punto. Lo otro es, también cuando regularizas una edificación, y de repente, pues, en tu subdivisión que estás planteando no cumple los lotes normativos, porque en los parámetros así se está indicando. En esos casos sí puede establecerse cargas técnicas, ¿no? Pero ¿quién lo va a establecer la carga técnica? Lo debe establecer el propio verificador responsable, ¿no? De repente estamos observando por el tema del uso, ¿no? Que no cumplía pues estos requisitos, digamos, ¿no? Que señala el Reglamento de Edificaciones. Pero por el área en sí es muy difícil, porque ¿cuál sería el sustento, no? ¿Cuál sería el sustento? Si hay departamentos de 40 metros cuadrados, 60, 80, 100, 200. No habría ahí mayor fundamentación. Lo que sí, reitero, te pueden observar es por el tema del uso, ¿no? Que tú hayas asignado un uso de vivienda cuando realmente no reunía los requisitos que dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Muchas gracias. ¿Está bien? Tenemos también nosotros la acumulación en el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Se pueden dar durante la vigencia o como consecuencia de la extinción del régimen. Durante la vigencia. Bien, recuerden ustedes que según el artículo 44 de la ley 27957, ¿no? Dice, los propietarios pueden acumular, subdividir e independizar sus bienes de dominio exclusivo de acuerdo a las normas del Reglamento Nacional de Construcciones, ¿no? Ahora Nacional de Edificaciones.
Dice, los derechos sobre los bienes de dominio común se obtendrán sumando, detrayendo los porcentajes que correspondan a las unidades acumuladas, subdivididas o independizadas, según cada caso. En estos casos, el interesado notifica de tales hechos a la Junta de Propietarios para que proceda a la modificación respectiva del reglamento interno y asume los gastos que se generen. Es lo que conocemos nosotros en la modificación de independización. Y en realidad, sí, pues la norma permite, ¿no? Permite que, imaginemos, ¿no? Tú eres dueño de 3 unidades inmobiliarias, ¿no? Tienes un departamento en el primero, segundo y tercero, ¿ya? Y de repente, pues, tus departamentos son pequeños, ¿no? Porque algunas veces departamentos hay de 60 metros cuadrados. Lo que tú puedes hacer, ¿ya?, es acumularlos, ¿no? Puedes acumularlos todos en una sola unidad inmobiliaria, ¿no? Y le asignarías un porcentaje de participación. Claro que para eso necesitarás autorización de la Junta de Propietarios, porque reitero, es una modificación de independización. Y que va, a este caso, a generar pues una acumulación. Vas a modificar reglamento interno, vas a tener que también ahí modificar porcentaje de participación, y vas a tener que generar una nueva partida registral y cerrar pues las 3 partidas que eran de antes. Entonces, sí, también se puede acumular durante el régimen de, en este caso, la ley 27157, pero va a ser con autorización de la Junta de Propietarios, y una asamblea que así se pueda acordar pues esa acumulación. Pero también tenemos otro tipo de acumulación. Esto es ya como consecuencia de la extinción del régimen. En estos casos, se extingue pues el régimen como consecuencia del acuerdo unánime de todos los propietarios, y en cuyo caso se procederá a la acumulación de la partida matriz. Esta acumulación no requiere ningún requisito municipal o administrativo, ¿no? A ver, vamos a revisar esta parte. Mira. Vamos a poner un ejemplo. Y acá, vamos a trabajar acá, ¿ya? Imaginemos que todos nosotros formamos parte de un edificio, ¿ya? Acá está. Es un edificio. Existe un régimen de propiedad exclusiva y de propiedad común. Y hemos decidido dejar sin efecto extinguir el reglamento interno. No nos gusta, pues, cómo está el reglamento interno y queremos dejarlo sin efecto, queremos extinguirlo, ¿no? Somos 4 copropietarios, A, B, C y D. Es decir, hay dueños en cada piso, uno es A, otro es B, otro es C y D, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Cuando extinguimos el reglamento interno, se van todas las independizaciones, se cierran las partidas, y se acumulan todo en la partida matriz. En la partida matriz donde se ha inscrito la fábrica, la clarificación, deberá constar pues que se han cerrado las partidas y se han acumulado todos en la partida matriz. Y si no hay reglamento interno, no hay zonas comunes, regresa solamente como un terreno en el cual existen copropietarios. Ahora, ¿qué porcentaje le corresponde al propietario A, a B, a C y a D? Eso se requiere una escritura pública de adjudicación. Aquí dirán, pues, a él le corresponde 25%, 25% de cada uno de ellos, ¿ya? En ese caso, ya hemos generado una extinción del régimen de propiedad exclusiva propiedad común y una acumulación a las unidades inmobiliarias en la partida matriz. Y podemos atender también nosotros una demolición. Demolemos la fábrica, la edificación, y somos copropietarios. Y luego nosotros podemos hacer un nuevo edificio más moderno, con todas pues las garantías actuales. Por ejemplo, ¿no? A mí no me gusta mucho el ruido, yo siempre busco un lugar donde no hay mucho ruido. Entonces, generalmente pues se busca en esos edificios, departamentos, que tengan tecnopor, ¿no? El tecnopor es un material que se utiliza bastante en algunas paredes para que no exista ruidos. A mí me gusta eso, por ejemplo, ¿no? Se puede poner, no hay ningún problema. Se recubre, ¿no? Y está bien, no va a haber mucho sonido. Además, el tecnopor te protege pues frente al frío, ¿no? Entonces, es así. Podemos acumular
podemos acumular las unidades inmobiliarias en una sola, en la partida matriz, y podemos extinguir el reglamento interno. Reitero, podemos hacer luego una escritura pública de adjudicación estableciendo qué porcentaje del terreno corresponde a cada uno de ellos. Bien, ¿alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? A efectos de inscribir la transferencia en el sentido que en la partida matriz consta la copropiedad, deberá juntarse escritura pública de asignación de porcentajes de las cuotas ideales. Es lo que dice, pues, por ejemplo, el segundo párrafo de la resolución 340/2008. ¿Cuáles son algunos casos, como viste? Miren, dice el Tribunal Registral, en su resolución 568/2007, no constituye un acto previo para la inscripción, la extinción o modificación total del reglamento interno, la acumulación de una porción de un predio cuando el reglamento interno registrado, el título modificatorio, se puede advertir que dicha porción nunca formó parte del régimen de propiedad exclusiva o de común. Es un supuesto bien excepcional, ¿no? No voy a extinguir o modificar el reglamento interno, en estos casos cuando la acumulación de una porción, cuando según el reglamento interno, esta porción nunca formó parte del régimen de propiedad exclusiva o de común. Es una situación bien excepcional. ¿Qué dice el artículo 4 de la ley 27363? Dice, la acumulación o subdivisión de unidades inmobiliarias se realiza mediante el FOR. ¿Ya está? Es importante, miren. Nosotros estamos acostumbrados que con el FOR solamente hagamos la regulación de edificación. Pero aquí dice la norma. Puedo también hacer la acumulación o subdivisión. ¿Ya? Se realiza con el FOR. También se puede formalizar por escritura pública, conforme 2010 del Código Civil, en cuyo caso deberá presentarse el registro como parte notarial únicamente el formulario registral debidamente llenado. Entonces, tengo la parte notarial y ahí se inserta pues el formulario, el FOR. Para la inscripción de la acumulación o subdivisión no será necesario ningún trámite administrativo municipal o de cualquier otra clase. ¿Y por qué? ¿Por qué aquí no interviene en este tipo de acumulación de unidades inmobiliarias? ¿Por qué no interviene la municipalidad o un ente? ¿Por qué no intervendría? ¿Quién me dice? A ver, a levantar la mano Gabriela y Alina. Primero Gabriela. ¿Qué debe intervenir un verificador? Claro, justamente porque aquí estamos hablando de saneamiento de propiedad, ¿no? Miren, el saneamiento de propiedad, me refiero pues a aquellas actividades que el ordenamiento jurídico lo permite, mediante procedimientos especiales, ¿no? En este caso ha intervenido un verificador para una regulación de fábrica. Entonces, el verificador, cuando hace la regularización, no solamente puede declarar edificación, reitero, también puede tramitar una acumulación o subdivisión de unidades inmobiliarias, ¿no? Y para eso no necesita pedirle permiso a la municipalidad. Antes, recuerden ustedes, antes de la ley 3830 y el decreto supremo, se requería todavía los certificados de parámetros urbanísticos, edificatorios. Ahora ya no es obligatorio. Ustedes no lo presenten en registros públicos. Presentarán una declaración jurada en el sentido, pues, que la edificación cumple con los parámetros urbanísticos, pero ya no es obligatorio presentarlos. Sí, Alina, nos iba a decir algo más. Sí, doctor. Una consulta, por favor. En el caso de acumulación de unidades independizadas de un edificio, mediante acta, ¿es necesario que todos los asistentes firmen y sus firmas se presenten certificadas por notario? ¿O solamente puede firmar y certificar su firma, no, certificar la firma del presidente? Muy bien, muy buena pregunta, ¿no? A ver, vamos a ver ese tema ya. Ya, en principio, la acumulación
para que proceda, debería haber un solo propietario, ¿no? Sí. Entonces, un solo propietario lo ha acumulado y la norma dice que debe informar a la Junta de Propietarios para que modifique el reglamento interno. Ya de ahí te está diciéndote que, primero, acumulación, ¿qué significa? Vas a tener que modificar porcentaje. Si modifica porcentaje, va a requerir 2/3. Entonces, ahí el que va a convocar va a ser el presidente. Si en la asamblea interviene 2/3, la certificación de firma será del convocante, solamente del presidente. No necesitan firmar pues los demás. Salvo que la convocatoria la hayan realizado los propietarios que representen el 25%. Ese sería el procedimiento. No necesitamos que firmen todos los propietarios. Ya. Gracias. Cosa distinta sería, ya, si vamos a extinguir el reglamento interno. Ahí la cosa cambia, ¿no? Pero en este caso que tú planteas, no. Muy amable. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Qué dice el Tribunal Registral acerca de la aplicación de este artículo 4? Dice el Tribunal Registral que el artículo 4 de la Ley 27363 solo se aplica, vamos a puntualizarlo acá, el artículo 4 de la Ley 27363 solo se aplica cuando la acumulación o subdivisión sea consecuencia de algunos de los procedimientos de regularización contemplados en la Ley 27357, más no en el que hemos denominado procedimiento ordinario contemplado en el artículo 57, y tiene como propósito que no sea un obstáculo para la regulación de la fábrica, al que producto de la acumulación o subdivisión no se cuenta con la documentación que dé lugar a dichos hechos. Entonces, voy a hacer acumulación o subdivisión siempre cuando exista una regulación de fábrica, ¿no? Yo no puedo aprovecharme de esta norma y decir, no, ahora voy a acumular 2 lotes que no tienen nada que ver con, no tienen ni una edificación. Eso no va, ¿no? Tiene que ser acompañado siempre con una regulación de fábrica, ¿no? O puede ser también la regulación de propiedad. Recuerden que esta ley 27363, ¿qué cosa sanea? Sanea también propiedad, es una prescripción de dominio, también procede. Correcto. Aquí está el artículo 4, hemos visto, en el cual dice, pues, la acumulación o subdivisión se realiza mediante el formulario registral. Y también puede formalizarse por escritura pública. Otra resolución del tribunal. Jimmy levantó la mano. A ver, Jimmy, te escuchamos, por favor. Muchas gracias, doctor. Una pregunta muy breve. Ya. En el tema de acumulación, me tocó un caso y quería salir un poco de duda. Ya. Existe un predio, digamos que sea rectangular, de 5 por 10, ¿no? Y al Correcto. costado hay una calle que es ciega, o sea, no tiene salida. ¿Sí? Ya. Es en el área urbana. Esta calle ciega solamente consta de media cuadra, y el único propietario colindante a esta calle ciega es un solo propietario, que es el que colinda, que le digo, del predio, ¿no? No sé si me deja entender. Ya. Entonces, hacia el otro lado hay un puente municipal, o sea, no hay colindancia entrando de la calle por el lado derecho, solamente por el lado izquierdo es un solo propietario. Esta calle ciega se ha perdido en el tiempo y se ha hecho como extensión del predio contiguo. En este caso, el propietario podría solicitar a la municipalidad de alguna manera la acumulación de ese predio. ¿Qué se podría hacer? Porque al momento que queda vacío, los vecinos y todos botan desperdicio y todo eso. Entonces, como molesta un poco esta situación, el propietario en algún momento me hizo la consulta, pero quedé también en responder porque no tenía en sí un fundamento, ¿verdad? Entonces, eso lo estoy transmitiendo a usted, a ver si nos hace un poco, vamos a tratar nos saca de la de duda. Muchas gracias. graficar, ¿ya? Vamos a tratar de graficar un poco lo que señalas, para no tener dudas también. Vamos a tratar de graficar. A ver.
Ya, a ver, imaginemos, ya, que esa es la avenida, ¿correcto? Sí, correcto. Ya, ¿un lote dónde está? ¿Aquí o aquí? ¿La parte de abajo o la parte de arriba? Esta es la parte de La arriba. parte de abajo. Ya, digamos que este es tu lotecito, ¿ya? Ya, este es su primer lote. ¿El otro lote dónde está? ¿Al costado de acá? Sí, al costado. Ya, digamos que ese es tu lote. Ya, digamos que es así. ¿Así es? Sí, perfecto. Ya, entonces vamos a decir, ¿cuánto mide esto, dices? El lote que hizo primero, digamos, 5 por 30, ¿no? 150. Sí. Ya. Ya, ¿y esto de acá? El lote de contigo que dibujó Ya. después es una calle, o sea, una calle que no tiene salida. Ya, pero ahí es donde existe ya este problema, mire. A ver. ¿Este es un lote vendible según la habilitación urbana o no? ¿O qué cosa es esto? Esa es una propiedad, o es una casa. Ya. Y el lote que recién acaba de dibujar era una vía antiguamente que da al río y ahí ya se ha cerrado la vía porque se ha hecho una Ya. En los defensa registros ribereña. públicos, esto está independizado. Figura como parte municipal. Ya. ¿Y esto de aquí? Eso es lo que está subrayado, eso Ya. es vía municipal, pero es, como le digo, unos 30 metros nomás, ¿no? No, no, no. A ver, ahí hay un problema. Tu acumulación va a ser muy difícil que proceda, porque primero tienes que ir al título archivado y revisar la partida registral si esto es un lote ya habilitado, ¿no? Si tiene habilitación urbana, porque si tiene recepción de obras, esto debe ser un lote habilitado, ¿no? ¿Ya? Y eso de acá, definitivamente, hay que modificar la habilitación urbana para que la municipalidad lo pueda desafectar, una desafectación de vías. Y esto ya pasaría a ser otro lote. El día que tú tengas un lote independizado, el lote 1 y lote 2, lo puedes ¿Ya? acumular cuando esté escrito tu nombre, ¿no? Pero si tienes un problema que esto es en una calle cerrada, ya no es, previamente se va a tener que sanear primero el tema de la habilitación urbana. Esto tiene que convertirse pues en un lote vendible, un lote útil, área útil. Sí lo puedes ¿Ya? acumular. De tal como está ahora en estos momentos, no procedería a su acumulación. Ya, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Ya. El tribunal ha ido desarrollando también. ¿Ha levantado la mano Miriam Pérez? Sí, bueno, Sí, sí, mira, te escuchamos. sí, en el caso de acumulación de unidades inmobiliarias, un edificio de oficinas, Ah, ya, bien. se ha hecho la modificación del reglamento interno, pero si el reglamento interno autoriza que a sola firma del presidente, ¿no? Se pueda presentar reglamento sin la autorización del 25% que usted mencionó de todos los propietarios. Es posible siempre y cuando el reglamento interno especifique que en casos no se afecten los porcentajes de acciones y de derechos de los otros, se puede hacer a firma del presidente. Ya, a ver, bueno, esto lo vamos a ver en próximas clases también, pero vamos a tratarlo ahora. Ya tenemos tiempo, todavía hemos avanzado bastante. Mire, en primer lugar, uno de los temas bastante complicados de inscribir es la modificación del reglamento interno, ¿no? Como el caso que se está planteando, ¿no? Efectivamente, se verifique, que efectivamente puede darse su caso, ¿no? Un ratito, por favor, estoy buscando el archivo. Vamos a ver el reglamento interno, ¿ya? El reglamento interno puede tener una cláusula autoritativa, ¿ya? Una cláusula autoritativa. Entonces vamos a ver ahorita en estos momentos, un ratito, el archivo, ¿está? Ya voy a compartir mi pantalla ahora.
Ya, esto vamos a ver después, ¿ya? Pero vamos a adelantar un poco, ¿ya? Un poquito, por favor. Ya está, ahí lo pueden ver, ¿correcto? Sí, sí se puede. Ya, miren, a ver, el reglamento interno, cuando la formalidad, independización, tenemos nosotros la modificación, ¿ya? Acá está. Acá está, miren. Hay varios supuestos, ¿ya? Uno es el acto por el cual la mayoría calificada de los propietarios de edificación acuerda la desafectación de los bienes, cosa que no están viendo ustedes. Es otro tema. Dice, el acto mediante el cual el propietario de una área reservada tampoco es el caso. Acá vendría otro supuesto. Para formalizar, dice, la modificación del reglamento interno, ¿ya? Para formalizar la modificación del reglamento interno, que reordene las cuotas de participación de las unidades afectadas y dar lugar a la correspondiente acumulación o independización de las unidades respectivas, se requiere acuerdo de la Junta de Propietarios, a instancia del propietario, de las secciones de propiedad exclusiva de dominio objeto de modificación física. O sea, regla general es que yo tengo que pedirle permiso a la Junta de Propietarios para que lo apruebe. Dice, la modificación también puede ser otorgada, dice, solo por el presidente de la Junta de Propietarios, el caso que usted plantea, cuando así lo establezca en el reglamento interno. ¿Ya? Entonces, si el reglamento interno dice que en los casos de reordenación, de cuota de participación por modificación de independización, se autoriza al presidente, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero tiene que establecer la empresa. Pero también existe otra cláusula. Dice, si el reglamento interno contiene una cláusula autoritativa, el propietario podrá otorgar unilateralmente una escritura pública de modificación del reglamento interno. Pero son supuestos excepcionales. La regla general es que siempre hay que pedirle permiso, ¿no? Hay que pedirle permiso a la Junta de Propietarios. Sin embargo, se puede dar en situaciones bien excepcionales. ¿Ya? Ok, gracias. Muy bien. Sigamos, señores. Ahora, aquí dice que no se requiere autorización judicial. ¿Ya? Un momentito, por favor. Dice, no se requiere autorización judicial para la acumulación de predios afectados con las mismas medidas cautelares que han sido trasladadas de la partida matriz al efectuarse su independización, por cuanto no se afecta la prioridad de rango del mismo asiento de presentación. Es un supuesto muy especial, ¿no? O sea, si esta acumulación tiene las mismas medidas cautelares que han sido trasladadas de la partida matriz al efectuarse la independización, no se afecta la prioridad, tiene el mismo asiento de presentación. Según el tribunal, acá no necesitamos, pues, pedir la autorización al Poder Judicial, ¿no? Tenemos también una acumulación en vía de regularización. Dice, es necesario la conformidad de los titulares de derechos reales de garantía y las entidades que disponen de la anotación de medida cautelar para una acumulación de predios, tal como lo establece el artículo 66. En el caso que hemos visto, ¿no? Si hay medidas cautelares, anotaciones de demanda, embargos, necesitamos pues la autorización del Poder Judicial, ¿no? Aun cuando se trate de un procedimiento de regularización al amparo de la ley 27957. Entonces, ¿qué pasa? Un verificador hace una regulación de fábrica y hace una acumulación y dice, a mí no se me aplica el 66, porque estoy aplicando un procedimiento especial. ¿Qué dice el tribunal? La idea de pedir la autorización al acreedor hipotecario o al Poder Judicial o a la entidad administrativa de estas medidas cautelares es proteger los derechos de terceros. Hemos visto la consecuencia cuando no se notifica, no hay autorización, justamente a veces no se puede ejecutar pues, esta hipoteca o en este caso pues este embargo. Entonces es importante, reitero, así sea una acumulación en vía de regularización, que se cumpla el 66. Si hay una hipoteca, hay hipotecas, hay que pedir autorización al acreedor hipotecario. Si hay medidas cautelares ordenadas por el Poder Judicial, hay que pedir autorización de ellos. Dice, procede la inscripción en una misma partida registral de 2 o más porciones de una edificación sujeta al régimen de propiedad exclusiva o propiedad común,
aunque no constituyan un solo sin solución de continuidad, siempre que conformen una unidad funcional. A ver, esta es una excepción a la regla, ¿no? Regla general, toda acumulación debe ser sin solución de continuidad. Por ejemplo, miren, regla general. Yo tengo acá un lote, el contiguo es otro lote, y procedemos pues con la acumulación. Pero, sin embargo, en lo que es un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, eso no se aplica. O sea, no es obligatorio. En otras palabras, si tengo un edificio, ¿ya? Y aquí en el primer piso hay un departamento, en el segundo piso hay otro departamento, y aquí en el último piso hay otro departamento, y yo puedo acumularlos. Puedo acumularlos, por ejemplo, con estacionamiento, ¿ya? Y también con un depósito. ¿Esto por qué? Porque se llama una unidad funcional, ¿no? Si forman parte de una unidad funcional, pueden ser acumulados, así estén en diferentes niveles, ¿no? Entonces, el tema de la solución de continuidad que estén juntos no se aplica necesariamente en un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Es más, puede ser pues que algunos completen su finalidad solamente cuando se acumulen. Entonces, en esos casos, reitero, sí procede la acumulación, sin necesidad de respetar lo que es que estén juntos, que estén contiguos, ¿ya? Dice, para inscribir la acumulación de predios, se debe cobrar la tasa correspondiente a los derechos de calificación y descripción, por cada predio que se acumule. Entonces, había esa duda, ¿no? Tengo que acumular 5 predios. ¿Cuánto voy a cobrar? 5 acumulaciones. Muy bien. Si nos quedan todavía algunos minutos, quisiera saber si hay unas preguntas al respecto. Por favor. ¿No hay preguntas? ¿No hay una pregunta de parte de ustedes? Sí, por favor, primero Johnny de Iberta. Te escuchamos, Johnny. Doctor, ¿me escucha? Sí, le escuchamos, le escuchamos. Ya, doctor, mire, me ha dado un trabajo para hacer una subdivisión del lote. Ya. El propietario con su esposa me manifiestan que solamente quiere que haga la subdivisión al nombre de ellos. O sea, vamos a decir 300 metros, 150, los 150 para cada uno. Ya. Ya, ¿qué problema habría, estimado? El lote es de 300 metros, pero quiere que le haga la subdivisión al nombre de, o sea, por ejemplo, en el lote 1 o el lote A, el nombre del señor y de su esposa. Y en el lote B... Ah, ya te entendí, ya te entendí. No, en esos casos la acumulación tiene que ser pues a favor de los dos, ¿no? Luego tiene que ser una escritura pública de división de partición con adjudicación y ya van a decir ellos que uno es para el otro y otro es para el otro, ¿no? Eso hay que decir, o sea, tú normal haz tu descripción de acumulación o subdivisión, ¿ya? Y se escriba nomás a favor de los dos, ¿ya? Después de eso, diles a ellos, ahora, ¿ellos son casados con el régimen de sociedades gananciales o son separación de patrimonios? Son de patrimonios, son casados, son de patrimonios. Separación de patrimonios. Sí. Ya, entonces cada uno puede disponer su 50%. Entonces, inscribes tranquilamente pues tu subdivisión en 2 sublotes, ¿ya? Y después le dices que vayan ante un notario y que hagan una división y partición, ¿no? Entonces ahí va a decir que el lote A va a ser para el otro y el lote B para el otro cónyuge, ¿no? No hay problema, ¿ya? No, doctor, no, a ver, no, doctor, disculpe. No, o sea, él quiere que o sea, le haga la subdivisión o sea, de 150 metros al nombre de él y de ella, y el otro 150 también al nombre de él y de ella. Ah, no hay problema ahí, sí.
Sí, está bien, no hay ni problema. Ah, ya, doctor, gracias. Sí, cuando hacemos la subdivisión, se traslada el derecho a propiedad tal como está. No hay ningún inconveniente. Solamente hay que verificar, reitero, si tú estás haciendo una regulación de fábrica, hay que ver pues que la construcción haya sido realizado al 31 de diciembre de 2016, ¿no? Si no fuera así, si es un predio urbano, hay que ir a la municipalidad para que se tramite la subdivisión, ¿no? Pero cuando se vayan a independizar ambas partidas, va a aparecer el nombre de los dos. Porque con una subdivisión, con una independización, yo no cambio de titularidad. La titularidad de la partida matriz se mantiene. Ah, ya, doctor, gracias. Muy bien. Johnny había levantado la mano. Johnny, te escuchamos. No, doctor, ya hice la consulta, ya, gracias. ¿Alguien más, señores? ¿Alguien más? ¿Una pregunta más? ¿Una consulta más? Berta, sí, Berta, ahora sí te escuchamos. Doctor, buenas noches. ¿Me escuchan? Claro, te escuchamos. Doctor, una consulta. Hay un caso de una señora que ya tiene la declaratoria de fábrica inscrita en registros públicos, pero la señora quiere hacer la subdivisión del lote. Su terreno da para una subdivisión en 5 partes. ¿Eso Ya. procedería si ya tiene una declaratoria de fábrica inscrita? Ya, dime, ¿la declaratoria de fábrica abarca todo el terreno o una parte nomás? No, todo el terreno. Son 2 pisos que tiene construido y la declaratoria de fábrica está de los 2 pisos. No, pues va a ser difícil, ¿ah? Porque ¿cómo vas a generar una subdivisión ante la municipalidad si la edificación comprende todo el terreno, ¿no? No se va a poder por ahí, ¿no? Tendrías que hacer una demolición y ubicar la edificación en cada sublote, ¿no? Una pequeña parte de edificación en cada sublote, ¿no? Eso es complicado. Lo que sí puede hacer la señora es ver si ese edificio que ha construido, de 2 pisos, se ajusta o no a un régimen de propiedad exclusiva, propiedad común, ¿no? En caso que se ajuste, haciendo una remodelación de repente, sí pudiera generar 5 unidades inmobiliarias, ¿no? Independientes, ¿no? Pero hay que hacer remodelar ahí la construcción, ¿no? Para que existan 5 departamentos, 5 secciones independientes, ¿no? Sí, Edwin, te escuchamos, Edwin. Edwin, hay que prender tu micrófono. Tu micrófono está apagado, Edwin. Su micrófono de Edwin está apagado. ¿Alguien le puede ayudar a prender, por favor? No, no te escuchamos, Edwin. Tu micrófono está apagado. Sí, ya tiene la opción. Por favor, Edwin, tienes que activar tu micrófono, por favor. No, está apagado. Si le puedes avisar por interno, depende de Ángela. Ya, Edwin, ahora sí. Te escuchamos, Edwin. Doctor, en cuanto a acumulación, en cuanto a una acumulación de 2 predios rurales, pero por medio pasa un canal, ¿es factible? Ah, ese es un problema, estimado Edwin. Es un problema. Y a ver, ¿qué dice la normativa al respecto? Mira, yo he visto cuando son de comunidades campesinas, ¿ya? Rectificación de área, titulación de comunidades campesinas, ahí la autoridad competente, la Dirección Regional Agraria, en el plano, ¿ya? Deja ahí constancia que existe esa sequía, ¿no? Y ahí puede establecer una servidumbre, ¿no? Entonces lo que tú puedes hacer es eso, ¿no? Puedes establecer una servidumbre ahí, ¿no? Y no habría mucho inconveniente, ¿no? Para que después no te cuestionen, oye, ¿por qué estás procediendo de esa forma, ¿no? Entonces, en principio, sí pudiera darse, pero hay que establecer una servidumbre, ¿no? Porque alguien por ahí puede decir, es una sequía, es una sequía, es un recurso hídrico, y puedes tener algún tipo de problemas a futuro, ¿no? Pero en los hechos, ocurre eso, ¿no? Mientras en tu plano esté claramente detallado que ahí pasa una sequía, no vas a tener mucho problema. Y si ahí le estableces una servidumbre, mejor sería todavía, ¿no? Pero siempre va a haber ese problema, ¿no? A ver, hay un recurso natural, ¿no? O sea, que ya lo he dividido al predio en 2. Tienes acá un predio y tienes otro predio acá. Y eso es algo inevitable, ¿no? Y posiblemente la Dirección Regional Agraria te va a decir eso, ¿no? Mira, aquí, en realidad, de forma natural se ha dividido el predio.
Aquí hay uno y hay otro. Y si tú le dices, mira, pero yo voy a establecer acá una servidumbre, tal vez te lo pudiera aceptar, ¿no? Pero es un tema ya que tienes que coordinar con la Dirección Regional Agraria si es un predio rural, ¿no? Ellos son los que tienen que velar. Y no creo, pero que ahí pidan autorización de lana, ¿no? Lo veo muy, muy difícil. Pero tiene mucho que ver aquí que te den, pues, un punto de vista positivo la Dirección Regional Agraria, ¿no? Lo que tú debes hacer en tu plano, que figure ahí, no ocultarlo, ¿no? Porque algunos lo que hacen es ocultarlo ahí. Claro. Y eso no está bien, eso no está bien. Así es. Muy bien. Gracias. Muy bien. Mariela Yucra había levantado la mano. Buenas noches. Me gustaría hacer una consulta respecto a lo que venían, hace 2 consultas le hicieron. ¿Qué pasa si es que yo quisiera subdividir y existe ya una fábrica en parte del predio? Ya. Correcto, correcto. Sí, pues ahí ese problema, ¿no? Que en realidad ahí tengo una... O sea, lo ideal es que cuando quiero hacer una subdivisión de hecho, es que en cada sublote exista pues una edificación independiente, ¿no? Que no exista una pared medianera, ¿no? Pero lamentablemente en los hechos eso no ocurre, ¿no? Mi edificación está justo a los 2 sublotes, ¿no? Y ahí lo único que se me ocurre es tal vez hacer una remodelación y establecer un régimen de propiedad exclusiva, propiedad común, ¿no? A efectos de generar unidades inmobiliarias independientes, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué pasaría si una de esos, digamos, sí se puede delimitar una subdivisión, una fábrica ya está inscrita y la otra en vías de regularización? ¿Se podría, en ese caso, hacerlo directamente en registros? Ya, a ver, vamos por partes. En primer lugar, hay una fábrica que ya está registrada, ¿correcto? ¿Cuándo finalizó la primera fábrica? En el 98. Ya, 98 está dentro del plazo. No hay problema. O sea, es una regulación de edificación válida, ¿no? ¿Y la segunda cuándo ha terminado? Alrededor del 2012. Sí, yo creo que sí, porque es una situación existente que actualmente existen 2 sublotes, ¿no? Y hay una edificación independiente. O sea, simplemente tú presentas tu segunda regularización, ¿no? Y ahí pides la subdivisión. No habría ningún tipo de inconveniente porque estás acreditando que existen pues 2 edificaciones, ¿no? Y no han terminado en la misma fecha. Además una ya está registrada. No habría ningún inconveniente para proceder con su subdivisión con independización. No habría problema. Ok, otra consultita. En el caso de independización de predio rústico sin cambio de uso, Así es. ¿se podría hacer una independización de un predio de 2.500 metros cuadrados? Ya. A ver, aquí existen varios problemas. ¿Ya? Siempre hay que tener en cuenta ello. El Reglamento Nacional de Edificaciones, si no me equivoco, pone ciertos límites, ¿no? Para poder hacer ese tipo de independizaciones, ¿ya? Pero también ha dicho el tribunal que en realidad ahí tenemos que ver en cuenta lo relativo al acto administrativo, ¿no? Si ya tenemos que la municipalidad lo autorizó de esa forma, en principio el registro no podría cuestionar eso, ¿no? Entonces sí se pudiera inscribir esa independización de predio rústico sin cambio de uso, ¿no? Al margen que se cumpla o no se cumpla lo que señala pues el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Pero reitero, eso ya es competencia exclusiva de la municipalidad, el que te va a aprobar la independización de predio rústico sin cambio de uso, y ahí tendrás que decir pues si vas a inscribir o no el planeamiento integral, ¿no? Porque es algo facultativo, no es todavía obligatorio inscribir el planeamiento integral, ¿no? Dependerá mucho si se aprueba o no se aprueba por la municipalidad, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, señores? Harry Guamaní, creo que hizo pregunta. Sí, Harry, te escuchamos. Sí, buenas noches, doctor. Una consulta. Yo vivo en Arequipa, ¿Ya? y aquí se está viendo bastantes personas que están haciendo lo que son lotizaciones.
O Correcto. sea, compran un predio rural o rústico, o sea, y se asocian con el dueño, un terreno de 1 hectárea, 2 hectáreas, y lo lotizan. Y, o sea, ¿qué tanto problema genera eso de las lotizaciones a los compradores, ¿no? Porque los compradores, en realidad, lo único que yo sé que ellos compran acciones y derechos, o hay otra forma de que ellos compren, aparte de acciones y derechos, esa propiedad rústica o rural, ¿no? De grande, de 1 hectárea o 2 hectáreas. Esa sería la consulta, doctor. Ya, muy bien, muy bien. Mire, a ver. Lo ideal es comprar lotes ya independizados, ¿no? Que tengan recepción de obra. No es muy recomendable comprar acciones y derechos en la medida que genera conflictos para poder independizarlo, ¿no? Imaginemos que ustedes compran de alguien acciones y derechos, y ese alguien cuando vende todo, se va a ir, se va a desaparecer, ¿no? Ya no va a ser la habitación urbana y le va a afectar a ustedes, porque ustedes pueden ser 100, 200 copropietarios. Al final se queda en ese escenario, ¿no? Hay alguna tesis ahora que se está trabajando, ya de unos alumnos de San Marcos, en el cual dicen ellos que podría darse, ¿no? Bueno, tiene que modificar realmente el Código Civil, que ese tipo de compra-venta, acciones y derechos, también permite la independización, ¿no? Es una tesis que sí he tenido la oportunidad de revisarlo porque he estado como jurado dictaminador, en el cual argumentan ellos, de acuerdo a la realidad peruana, ¿no? Pudiera ser posible que se pueda independizar en base a esa compra-venta de derechos. Reitero, pero para eso se requiere todavía de una modificación del Código Civil. Actualmente, cuando ustedes compran acciones y derechos, están comprando cuotas ideales, entes abstractas. Es decir, no están comprando una porción física. Entonces, como tú dices, ¿no? Alguien por ahí se compra un terreno grande y empieza a lotizarlo, ¿no? Pero esa lotización es informal, porque la lotización debe hacerse por la municipalidad en un procedimiento de habilitación urbana, ¿no? O sea, porque la municipalidad es el ente competente para aprobar una habilitación urbana, ¿no? Esa lotización que hacen con el CAL, ¿no? Es ficticia. En realidad, tú compras una cuota ideal actualmente, no compras una porción física. Y si más adelante tú quisieras quedarte con una porción física, primero vas a tener que reunirte con todos los copropietarios y hacer una habilitación urbana. Y segundo, después de eso, que se apruebe la habilitación urbana y se independice, tienes que hacer una adjudicación por división y participación y con la intervención de todos los copropietarios. Si son 100 o 200, todos tendrán que intervenir. Entonces es muy dificultoso, es muy complicado. Esta tesis que se plantea es a nivel académico, ¿no? A nivel doctrinario, en el cual se dice pues que de acuerdo a la realidad peruana, se podría entender, cuando tú compras acciones y derechos, también estás viéndose reflejado también una porción física, y eso debería reflejarlo el registro, dicen, ¿no? Bien, pero es simplemente un tema de investigación académica que todavía no tiene relevancia legal, ¿no? O sea, es decir, todavía no ha sido modificado el Código Civil, actualmente las reglas están definidas de esa forma. La copropiedad, las cuotas ideales significan un ente abstracto que no recae en todavía una porción física determinada, ¿no? Así es. Rosa había levantado la mano, Rosa Gamboa. Sí, buenas noches. Mi consulta es sobre todo si es que hay un lote urbano, ¿no? De una gran magnitud, no tan grande, pero que se quiere subdividir en lotes, o mejor dicho, en unidades, pero comerciales, en galerías, en pocas palabras, ¿no? Pero no hay edificación todavía, el terreno es libre. ¿Se puede subdividir en este caso? Igual se va a presentar un reglamento interno, o cómo se manejarían ahí, por ejemplo, el tema de los servicios higiénicos que se plantean en un futuro de la edificación, los callejones, los pasadizos, ¿cómo sería en ese caso? No, es que como no hay fábrica, no puedes independizar porque tú tienes reglamento interno. Lo que tú puedes hacer, en todo caso es un predio urbano, puedes pedir una subdivisión, ¿no? O sea, puedes irte a la municipalidad y la municipalidad dependerá pues de su lote normativo
y verás si te subdivide o no te subdivide, ¿no? Si tienes un lote de 100 metros y quieres dividirlo en 10 partes, 10 metros cada uno de ellos, es muy difícil que la municipalidad te apruebe esa subdivisión, ¿no? Por el tema de la normativa. Por eso que en esos casos tú puedes hacer lo siguiente, ¿no? Consigues financiamiento con un banco y quieres la hipoteca la partida matriz y el banco te presta plata y con eso construyes después tu mercado, ¿no? Una vez que escribes la auditoría de fábrica, inscribes tu reglamento interno, independizas los puestos, ya a cada comerciante le vas entregando su puesto y con propiedad independizada, pero tengan pagado, ¿no? Y con todo eso se levanta la hipoteca y no habría ningún inconveniente, ¿no? Pero así como lo estás planteando, veo muy complicado que la municipalidad te vaya a subdividir ese terreno en porciones pequeñas, ¿no? Eso es muy difícil porque hasta lo que yo tengo entendido era 40 metros nada más lo mínimo, ¿no? Que te estaban autorizando para subdividir, ¿no? El lote normativo, ¿no? Más chico que eso, no va a ser un poco complicado, ¿no? Bien, Ya, señores. muchas gracias. Sí, sí. Bien, señores, hoy día ha sido un día muy interesante, hemos podido conversar con ustedes. Ya va a haber oportunidad nuevamente de reunirnos. El día, parece que nos toca el día viernes, ¿correcto? Así es, doctor. Sí, muchas gracias al doctor Oscar Huerta Ayala. Efectivamente, continúa el cuarto módulo este viernes 21 de mayo. Estamos a bueno, está programado para las 7, pero por esta ocasión y por especial pedido del doctor Oscar Huerta Ayala, vamos a adelantar a las 6 de la tarde. Entonces, por favor, este viernes 21 de mayo, nuestras clases, sería la tercera sesión del cuarto módulo, serán a las 6 de la tarde. Muchas Doctor, gracias, Ángel. eso Muchas referente. gracias. Te agradezco bastante y realmente les pido a ustedes que puedan estar a las 6. Lamentablemente, pues, mis ocupaciones están bastante complicadas y ya el 24 de mayo ya empieza la clase en la universidad. Tengo que ir ahí los lunes, miércoles, los sábados también. Entonces, cada vez más. Y también podemos revisar unos precedentes de observancia obligatoria que han salido sobre ello, ¿no? Nuevamente, muchas gracias. Le agradezco, Ángel. Gracias por la invitación. Y ya estaremos próximamente el día viernes. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. Sí, muchas gracias.